A lo largo de la historia bursátil, todos los sistemas y estrategias de trading han ido evolucionando. A pesar de que se basen en lo que ya hemos hablado, en la metanarrativa, la volatilidad y el momentum, de la fractalidad del mercado, todos los mercados han ido evolucionando hasta la actualidad, o mejor dicho, todas las formas de ver los mercados han ido evolucionando hasta la actualidad. Siendo eso así, la teoría de soportes y resistencias, siendo también una teoría clásica, siendo también una teoría básica, una máxima de mercado, también ha ido evolucionando en el tiempo. No solamente tenemos un nuevo acercamiento hacia las ondas Elliott, hacia Wyckoff, hacia Dow, no solamente tenemos ese tipo de acercamientos novedosos y cómo han ido evolucionando las distintas teorías, sino también algo tan sencillo, entre comillas, como los soportes y resistencias, también ido evolucionando en el tiempo. Eso es lo que vamos a ver en la lección del día de hoy. Vamos a estar analizando la nueva teoría de soportes y resistencias. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando la teoría para ponerla en práctica. O sea, porque y lo dije desde la lección pasada y desde unas lecciones atrás, ¿no? Ya vamos a dejar de ver narrativa y vamos a concentrarnos específicamente en poder crear nuestro propio proceso, en poder yo darle herramientas a ustedes para que aprendan a cómo ejecutar dentro de su propio proceso, cómo leer el mercado acorde a la narrativa, pero también cómo especular en base a esa narrativa, es decir, agregarle a su proceso, muchachos. Eso es lo que vamos a ver en la lección del día de hoy, la lección número 9, Criptopanas. Muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento, yo soy el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación, y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Dejando esta breve pero contundente introducción de lado, vamos con la tabla del contenido del día de hoy. Número 1, vamos a hablar de qué es lo que ha cambiado efectivamente entre la teoría anterior y la nueva teoría, por qué esta es buena, por qué la otra no es buena, o si hay una que es más, si hay una que es mejor. Iba a decir una barbaridad. Si hay una que es mejor entre las dos, vamos a ver cómo se debe ver una gráfica de precio, efectivamente cómo se debería ver una gráfica de precios desde el punto de vista de la nueva teoría de soportes y resistencias. Vamos a evaluar qué es lo horizontal, vamos a ver cuál es la evolución de la horizontalidad dentro de la gráfica y por último vamos a ver usos y aplicaciones de la nueva teoría de soportes y resistencias. Algo que quiero que quede claro, como dije al principio del video, si bien todo ha ido evolucionando, también tenemos que tomar en cuenta de que lo que ha evolucionado es la forma en cómo nosotros vemos el mercado. Es decir, hasta qué sé yo, hasta 60, 50 años atrás no habían velas tan rápidas como velas de 1 minuto, velas de 5 minutos, ¿cierto? Habían velas un poco más lentas, un poco más pausadas, inclusive muy más atrás, vámonos mucho más atrás, vámonos a cuando inició la teoría bursátil, ¿sí? Desde John Dow. Cuando John Dow sacó la teoría Dow, ¿cierto? Ese señor no tenía velas de 15 minutos, no tenía velas de 10 minutos, ese señor no tenía ni computadora, ¿sí? Los sistemas que nosotros tenemos para evaluar y analizar un mercado hace muchísimos años atrás no existían y eso es algo que tenemos que tomar en consideración, puesto la forma en cómo nosotros abordamos el medio es algo súper importante. En el caso del Criptopana, cómo el Criptopana evalúa estas gráficas, ¿no? ¿Por qué digo el Criptopana y por qué no tomo como, en el caso, por qué no digo algo como desde la teoría de los soportes y resistencias? No, ¿por qué? Puesto recuerden que estamos acá hablando de la nueva alternativa de ver las estructuras. Si eso es así, esto que yo les intento enseñar a ustedes ya lo he dicho antes y vale la pena reiterarlo, es una narrativa y un proceso, pero es mi narrativa y mi proceso, es cómo yo lo utilizo y cómo yo lo pongo en práctica, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes vean qué es lo que hago en orden de que entiendan por qué lo hago y posteriormente ustedes digan, mira, bro, estás totalmente equivocado o, verga, este chamo tiene algo como que sí vale la pena prestarle atención, entonces yo voy a intentar quizás no imitarlo, pero sí tomar una referencia de lo que hace el Criptopana. Esa es la idea de acá, no que ustedes lo hagan todo al pie de la letra como lo dice el Criptopana, a menos de que efectivamente quieran poner en práctica al pie de la letra la nave, ¿cierto? Si eso es así, entonces fino, no hay ningún problema. Pero si la nave no se ajusta a su lectura de mercado, a lo que ustedes ven en el mercado, no tienen por qué seguir paso a paso lo que digo yo. Así como yo no sigo paso a paso lo que dice Wyckoff, sino yo simplemente tomo de Wyckoff lo que entre comillas me parece que es bueno y entre comillas retiro lo que es malo, ¿cierto? Entonces esas son cosas que tenemos que tomar en consideración. Por lo menos una gráfica de precio del Criptopana se puede ver como esta que está acá. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Esto es el euro dólar en velas mensuales, ¿no? Este es el euro dólar en velas mensuales. Ya yo había hablado de esta gráfica hace unos videos atrás. Pero fíjense algo, ¿no? Aquí simplemente, así es como se ve una gráfica de precio del Criptopana. Tiene muy pocas líneas,
Una gráfica de velas, puede ser una gráfica de velas, una gráfica de barras, una gráfica de línea, no importa. Muy pocas líneas, retroceso del 50%, un Fibonacci con el 50%, dos, tres líneas acá para conformar soportes y zona de demanda, zona de oferta, etcétera, etcétera. Un patrón 1, 2, 3, 4 que lo identifico con los números, retroceso del 50% y listo, más o menos así es como se ven absolutamente todas las gráficas del CryptoPana. Muy pocas líneas. En algunos casos pueden ver algo como esto, ¿no? En el que no solamente coloco líneas horizontales, sino también coloco líneas verticales para identificar puntos de tiempo, ¿no? Fíjense acá abajo que acá abajo de TradingView me marca el tiempo, aquí me marca el tiempo, aquí me marca el precio. Ahora vamos a empezar a entablar o a relacionar precio y tiempo, ¿no? Vamos a empezar a adentrarnos dentro de la teoría del precio y tiempo, puesto la nueva teoría de soportes y resistencias se apalanca dentro de la teoría de precio y tiempo. Cómo funciona el precio dentro del tiempo y cuáles son aquellos momentos dentro del mercado que podemos esperar cierta cantidad de expansión. Por cierto, me disculpo por la voz que tengo ahorita, pero es que estoy un poco engripado, de verdad, estaba de viaje y el viaje como que, no sé, me cayó algo mal por allá, respiré un mal aire, no sé qué fue lo que pasó, que de verdad estoy así como engripado, pero espero mejorarme en las siguientes jornadas. Fíjense acá, así es como se ve una gráfica de precio del CryptoPana. Fíjate, esta es una gráfica diaria, esta es una gráfica mensual y esta es otra gráfica diaria. Este sigue siendo el euro, ¿no? A lo mucho ustedes lo que podrían ver serían este tipo de cuadritos en mis gráficas en Twitter, @el CryptoPana, me pueden seguir por allí para los que no lo hacen, más o menos en los que marco, mira, brother, fíjate en esto, que fue lo que pasó, fíjate en esto, que fue lo que pasó, fíjate en esto, que fue lo que pasó, ¿no? Simplemente para, de modo explicativo, esas son las gráficas que subo más que todo por Twitter. Pero fíjate que aquí, ¿por qué marco el 1 de enero que lo tengo acá? 1 de enero del 2019. ¿Por qué? Porque esa es la apertura anual. Sí, ahí ya estoy dándole una configuración al precio en relación al tiempo. Ahí abrió el año. Ya vamos a adentrarnos en eso más adelante en este mismo video, ¿no? Pero para que entiendan que efectivamente, ¿cierto? Hay una concatenación o debería haber una concatenación entre el precio y los movimientos de precio de un activo en el tiempo. El precio no se mueve como loco en el tiempo. No es que a medida que pasan los días el precio se mueve como loco y nadie sabe qué es lo que está haciendo y qué es lo que no está haciendo. No, sino que la volatilidad y el momentum responden no a que, mira, aquí volatilidad, mira, aquí momentum, mira, aquí volatilidad, mira, pero nadie sabe de dónde se genera eso. O sea, eso sale de la nada, ¿no? Como que, mira, la volatilidad se generó sola y el momentum se generó solo. No, 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 no. Eso tiene su razón de ser. Eso tiene su razón de ser dentro del order flow. Para los que no se han visto los videos del order flow, encarecidamente les recomiendo esos videos. Lo dije en la lección anterior. Encarecidamente les recomiendo verse los videos de order flow, puesto de aquí en adelante no van a entender absolutamente nada si no entienden lo que es el emparejamiento de órdenes, si no entienden lo que son las zonas de liquidez, si no entienden el posicionamiento de los modelos hacedores de mercado, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, en la gráfica anterior cabe preguntar, CryptoPana, ¿cómo sabes que el nivel que marcaste va a aguantar? O sea, ¿cómo yo sé que estos niveles que yo coloco aquí en emparejamiento de órdenes, múltiples toques, ya vamos a hablar de eso en este mismo video, no, pero ¿cómo yo sé que esta línea horizontal punteada en la parte superior que llamamos resistencia, esta línea horizontal punteada en la parte inferior que llamamos soporte, va a aguantar? Por cierto, fíjense los niveles en que lo marco, ¿no? 1.13 y aquí 1.1450, ¿no? Puntos importantes de precio, pues estos son niveles institucionales. Para saber eso, ¿para saber qué? Para saber cómo sabes que el nivel que marcaste va a aguantar, hay que definir ciertas cosas. Primero, una de esas cosas es cómo caramba nosotros trazamos un nivel. Ya hablamos de eso en la teoría clásica de soportes y resistencias, ¿no? Ya hablamos que efectivamente cómo se puede, a través de la teoría clásica de soportes y resistencias, marcar esos niveles que nos permitan a nosotros anticipar proyecciones de movimientos futuros. Así que con respecto a la nueva teoría de soportes y resistencias, ¿qué es lo que hay que decir, ¿no? ¿O qué es lo que deberíamos buscar? 7 puntos fundamentales, muchachos. Número 1. Ese es el número 1 y es el principal. La teoría se apoya en relación del order flow. ¿Qué es el order flow? Es cómo se distribuyen las órdenes en los distintos niveles de precio. Ese es el order flow. El cash flow, que dentro de la terminología bursátil, el cash flow es lo que se podría conocer como cómo entra ese dinero al mercado. El order flow es dónde están las órdenes, ¿sí? Es el orden del flow, es cómo esas órdenes entran al mercado. El cash flow es qué tan grandes son esas órdenes que entran al mercado. Ponte tú, si tú estás viendo una distribución del delta,
en el que tienes, qué sé yo, 20 órdenes en el soporte y 40 órdenes en la resistencia de cierto nivel, de cierto activo, independientemente del precio, eso es el order flow. Pero cuando tú ves que efectivamente dentro de ese order flow tienes, qué sé yo, en esas 20 órdenes en el soporte tienes $100.000 y en las 40 órdenes en la resistencia tienes $1.000.000, eso es el cash flow, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tomar en consideración. ¿Qué tan grandes son las órdenes con respecto al valor que esas órdenes, con respecto al valor que esas órdenes conllevan dentro de ellas, ¿no? Otro punto muy importante es la parte de una premisa institucional, es decir, los modelos hacedores de mercado. Fíjate lo que dije arriba, ¿no? El order flow hace referencia a dónde están las órdenes dentro de los movimientos bursátiles. Hay más órdenes en el soporte, hay más órdenes en la resistencia, hay piscinas de liquidez en este punto, hay piscinas de liquidez en este otro punto. Los modelos de hacedores de mercado funcionan puesto hay una entidad que son los hacedores de mercado o varias entidades que son los hacedores de mercado, que es lo que efectivamente configura el precio. El precio, o sea, esto que está aquí, voy a sacar aquí el pincel para que este ejemplo se entienda porque necesito que se entienda, ¿no? Fíjate esto acá. Si tú tienes este patrón que se formó aquí y este patrón que se formó aquí, estos rechazos, ¿por qué son? ¿Porque tocamos el nivel 1450? No, no es porque tocamos el nivel 1450. Es porque aquí hay un cúmulo de órdenes. Aquí hay order flow. Bueno, en todos lados de la gráfica hay order flow, pero en estos puntos, por order flow, nosotros sabemos dónde están las órdenes limit y las órdenes stop. Sabemos dónde están posicionados los largos y sabemos dónde están posicionados los cortos, gracias al order flow, a la lectura del order flow que nos permite poder entender eso. ¿Cierto? Recuerda, esto es euro en gráficas diarias. Si eso es así, si eso es de esa forma, ¿quiénes son los que tienen la mayor capacidad o mejor dicho, quiénes son los que tienen los bolsillos más grandes para generar un movimiento bursátil independientemente del impulso, independientemente si se mueve un pip o si se mueve 300 pips en un sentido? ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de generar este tipo de movimientos? Los hacedores de mercado. No es el criptopana y no eres tú la persona que me está viendo, porque si tú fueses un hacedor de mercado, muy seguramente no estuvieses escuchando el criptopana en este momento. Pero en fin, el punto es que nosotros somos retailers, nosotros somos pequeños especuladores que lo que hacemos es nos aprovechamos una vez que el movimiento se ejecuta o da señales de ejecutarse en un sentido, nosotros nos apalancamos en ese movimiento y aprovechamos que el precio se mueve, pero no es por causa de nosotros que el precio se mueve, el precio es indiferente a nosotros, el precio no le importamos nosotros, pero no es que el precio no le importamos como si el precio fuese un ente existente, sino que a los hacedores de mercado, a los que hacen el mercado, a los que generan la liquidez. ¿Quiénes son esos señores? Bancos centrales, fondos de inversión, bancos de inversión, fondos de alto riesgo, aseguradoras, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de ente financiero de alto calado, de alto capital, es un hacedor de mercado y tiene la capacidad de mover el mercado, sobre todo los bancos centrales y los bancos de inversión. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero el punto que quiero que entiendan es que a pesar de que aquí tú tengas una resistencia a los 1.13 o a los 1.1300, ¿esto qué es? Esto es el euro dólar, ¿no? A pesar de que tengas una resistencia acá a los 1.1300, eso no quiere decir que esa resistencia te va a aguantar porque este número es mágico. No, eso no quiere decir que este soporte te va a aguantar porque este número es mágico y porque tú trazaste acá unas líneas y se supone que si el precio ha retrocedido de ahí varias veces va a volverlo a hacer. No, eso es una lectura que se le puede dar, pero la verdadera razón es porque aquí arriba, mi pana, hay un cúmulo de oferta, voy a poner aquí una O, y aquí abajo hay un cúmulo de demanda. Voy a poner aquí una D. Y esa oferta y esa demanda no son las órdenes que tú colocas al mercado, ni son las órdenes que yo coloco al mercado, a pesar de que eso agregue a ello, a pesar de que eso agregue a la oferta y a la demanda. Sino se trata de unos señores con grandes bolsillos que se llaman los hacedores de mercado, que bueno, su trabajo es hacer el mercado. Ellos crean las condiciones para que el mercado piense de una forma para que el retailer diga, mira, aquí hubo un quiebre, ahora vamos a buscar precios menores. Y resulta que cuando el retailer shortea allí, el hacedor de mercado se va al alza. Y cuando el retailer compra aquí, el hacedor de mercado se va a la baja. Y nos mantienen de volatilidad, momentum, volatilidad, momentum, volatilidad, momentum, volatilidad, momentum. Y en estos puntos emparejan las órdenes.
pero eso es lo que pasa, o sea, así es como, esa es la razón por la que se mueve el mercado, sí, no es por nosotros, esos son los modelos de hacedores de mercado. Tiene como base el emparejamiento de órdenes y la búsqueda de liquidez, es decir, buscar liquidez por encima de un soporte o por debajo de una resistencia, perdón, pues buscar liquidez por debajo de un soporte o por encima de una resistencia para ponernos en consideración para poder atacar este tipo de zonas super líquidas. ¿A qué me refiero con líquidas? Que hay la suficiente cantidad de dinero en esas órdenes, la suficiente cantidad de cash flow. ¿Sí? Por order flow nosotros sabemos que ahí hay cash flow en esos puntos. Y pone de manifiesto la relación precio-tiempo, ¿cierto? Dependiendo de hasta dónde se movió el precio, por cuánto tiempo duró ese movimiento de precio, estamos en una apertura semanal, en una apertura mensual, en una apertura diaria, que es lo que está sucediendo ahorita en el mercado. Se apalanca en la naturaleza, todo esto son los 7 puntos básicos para la teoría de soportes y resistencia, también se apalanca en la naturaleza del mercado, volatilidad de momentum y su relación fractálica, mientras entendemos cómo funciona la psicología de los modelos institucionales. También la nueva teoría de soporte y resistencia nos llena el vacío de la incertidumbre bursátil con una lógica racional y fáctica con respecto a los que mueven el mercado. Le damos una lógica verdadera, o sea, esto se mueve no porque aquí tengo un soporte y porque aquí tengo una resistencia, no, esto se mueve porque en este punto entra ese coñazo de órdenes al mercado, entra mucho dinero al mercado y luego que entra ese cúmulo de dinero al mercado es que se genera un movimiento a favor o en contra de la tendencia principal, ¿no? Y bueno, esta es una introducción a los modelos anticipativos que vamos a ver luego. ¿Cómo definimos un nivel según la nueva teoría de soportes y resistencias? 4 puntos importantes agregados a los 7 anteriores, ¿no? Es decir, que van como 11 puntos, ¿no? Pero bueno, todos son importantes, muchachos. Nada de lo que yo coloco aquí todo lo que yo coloco aquí son cosas que yo utilizo, son cosas que siempre mantengo presente en mi especulativa y por eso las comparto con ustedes. Si eso les gusta, dale durísimo al pulgar arriba. Punto número 1, niveles institucionales. Vamos a ver qué caramba son los niveles institucionales. Vamos a hablar también de mientras más toques, más crítico es el nivel. ¿Qué quiere decir el CryptoPana con eso? Existen niveles de precio implícitos y explícitos. ¿Qué quiere decir el CryptoPana con eso? Y punto número 4, que es el más básico de todos. Mi pana, si te cuesta definir un nivel, no lo busques. Ya vamos a hablar de eso también, ¿no? Vamos punto por punto. Primero, niveles institucionales. Y hablando de niveles institucionales, aquí arriba en la ventanita, sigue la flechita, sigue esta flechita azul, aquí te va a salir una ventanita en la que va a decir algo como niveles institucionales de precio. Allí te vas a meter si quieres saber exactamente qué son los niveles institucionales. Es otro video que hice con respecto a este tema. Aquí lo voy a explicar brevemente, no me voy a enfrascar mucho en eso, sino ¿por qué? Porque aquí arriba hay un video en el que explico punto a punto cómo funcionan los niveles institucionales. En fin. Son niveles programáticos para los algoritmos de trading. Son niveles que funcionan a nivel programático dentro de las firmas de trading. ¿Esto cómo lo sabe el CryptoPana? Pues yo trabajé en una firma. Son puntos de emparejamiento de órdenes para generar movimientos explosivos. Son esos puntos en donde hay mayor cúmulo de órdenes de forma tal de que el siguiente movimiento no sea un movimiento volátil, sino un movimiento de momentum, ¿no? Y son referencias de precio para anticipar puntos sensibles, sobre todo en el mercado Forex. Los niveles institucionales, o bueno, rápidamente. Yo aprendí sobre los niveles institucionales cuando estaba trabajando en una firma de prop trading. Ahora, ahí nos concentramos exclusivamente a especular el mercado Forex, dentro del mercado Forex, exclusivamente dentro del mercado Forex. Todo lo que tuviese que ver con el mercado Forex, ahí lo hacíamos, y todo lo que yo sé del mercado Forex lo aprendí allí. Siendo esto así, los niveles institucionales, en algunos casos yo los marco en criptoactivos, en activos digitales, por lo menos en la gráfica de Bitcoin dólar, los marco, pero no necesariamente les presto como mucha atención, no como lo tiene, no como en Forex. En Forex de verdad que los niveles institucionales son puntos que yo sé que funcionan, puesto los traders que preparan los algoritmos utilizan esos puntos de precio como puntos de referencia para su algoritmo, para que el algoritmo compre o venda. Eso lo sé de primera mano, puesto trabajé con eso. Pero eso no quiere decir que dentro del mercado de criptoactivos funcione de la misma forma, puesto las reglas son distintas. O sea, es un mercado no regulado, los exchanges son otros, los entes son otros, o sea, hay otras consideraciones, ¿no? Así que tuviese cuidado si los que están viendo estos videos utilizan este concepto, sobre todo el de niveles institucionales, dentro del mercado de activos digitales. Tuviese mucho cuidado con eso.
Recapitulando, los niveles institucionales son puntos de precio que terminan en 00, terminan en 20, terminan en 50, terminan en 80. Por ejemplo, en el par euro-dólar, niveles institucionales puede ser el 1.1300, fíjate que termina en 00, eso es un nivel institucional, 1.1320, 1.1350 y 1.1380. Es decir, estos señores, particularmente en la firma los llamaban la figura completa, the whole figure, un cuarto de figura, la media figura, half figure, y tres cuartos de figura. Así es como lo llamábamos en la firma, ¿no? Fíjate que aquí tenemos el euro a 1.13 la figura completa, 1.13 un cuarto de figura, 1.13 la figura y media y 1.13 tres cuartos de figura, así es como lo llamamos en la firma, ¿no? Aquí tengo un ejemplo con respecto a Bitcoin de lo que podría llegar a ser un acercamiento a los niveles institucionales, pero repito, tuviese mucho cuidado al utilizarlo. O sea, yo cuando si tomo una operativa en Bitcoin, por lo menos corta en Bitcoin o larga en Bitcoin, apalancado, no ponderaría o dentro de mi estrategia de trading el hecho de estar en un punto institucional no lo ponderara tanto, a menos de que sea un punto institucional como los 3000, ¿cierto? O como los 4000, ¿sí? O como los 5000, que son figuras redondas. Y yo sé claramente que ahí hay un cúmulo de órdenes, tanto retailers como institucionales. Así que tuviese mucho cuidado con eso, muchachos. Fíjense esta gráfica acá rápidamente. Por cierto, lo estoy haciendo en otro tipo de activos dentro del mundo del Forex para que vean que efectivamente no es que siempre se cumple, pero sí son niveles que presentan cierto respeto, ¿no? Vámonos por lo menos acá. Todas estas líneas negras están puestas en niveles institucionales. Fíjate, esta que está acá dice 72.50. Esta que está acá dice 72.00. 71.80 son los últimos dos, ¿no? 71.50, 70.80, 70.20, ¿no? Fíjate que todos terminan en puntos institucionales, todas estas líneas negras. Vamos a ver cuáles son las confluencias que ocurren en esos niveles. Comencemos por la parte inferior, acá. Acá estamos en el nivel de los 71.80. Fíjate, tenemos dos toques. Rechazo en ese segundo toque. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el nivel de los 72.50. Después el nivel de los 72.50. Fíjate que no respetamos el nivel anterior, sino que seguimos de largo, ¿cierto? Hasta el nivel de los 71.80, no, más abajo, nivel mucho más abajo, 71.50, media figura, y que vaya ahí un rebote. Después ese rebote, ¿dónde nos detenemos? Dos veces, tocamos dos veces el nivel de los 72, ¿cierto? Eso es 00, la figura completa. Luego hay una bajada. Y después de aquí, ¡pugiti! Rebote de qué nivel? 71.50 otra vez. Y fíjate lo que hubo acá, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Fíjate que acá, ¿no está el lapicero? Aquí. El precio bajó. ¿Aquí qué hizo? Soporte. Según la teoría clásica, que es lo que habíamos dicho la sesión anterior, según la teoría clásica, un solo toque me confirma el nivel, ¿cierto? Subimos otra vez hasta qué nivel subimos, hasta el nivel de los 72.50 acá, ¿cierto? Si yo hubiese lanzado un Fibonacci de aquí hasta aquí, muy seguramente esto que está aquí también es un retroceso del 50%, ya tengo dos puntos de confirmación, puesto tengo un retroceso en en el nivel institucional, tengo un retroceso del 50%, perdón, en este nivel, puesto una quebra de estructura no debería ser del 75%, sino del 50%, y en la parte superior muy seguramente, esto es en velas de una hora, claro, pero si yo estuviese en velas diarias, algo así, muy seguramente esto sería un patrón de falso quiebre en velas diarias, y ya tengo tres puntos que me confirmasen a mí una buena entrada, ¿cierto? Pero lo que quiero que nos fijemos es esto que está aquí, sí, es el nivel de los 71.50, todo este nivel que está acá, el nivel de los 71.50, fíjate que una vez que lo cruzamos, retroceso redondo violento, y aquí que tenemos soporte, que es este que está aquí, y lo convertimos ahora en resistencia. ¿Y qué nivel es ese? 71.50, ese es otro punto para volverle a agregar a mi short, no para cerrar, sino para agregarle al short y continuar con el movimiento bajista. Fíjate que acá nos regresamos, acá tenemos el nivel de los 70.80. Lo que quiero que se fijen es que efectivamente, y hagan esta prueba en su gráfica, ¿no? Busquen los niveles institucionales, pongan una línea horizontal allí y vean cuántas veces chocamos contra ese nivel, cuántos rechazos hay. Los rechazos en los niveles institucionales son violentos, ¿sí? Son toque y despegue, o sea, la volatilidad que hay en esos niveles es muy poca. ¿Por qué es poca? ¿Por qué la volatilidad es tan sensible
Sí, vamos a llamarlo así, porque la volatilidad es tan sensible y una vez se dispara el momentum, pues estamos hablando de order flow, estamos hablando de que ahí hay un cúmulo de órdenes gigante, hay demasiado dinero en este punto, lo que hace que el rechazo sea inminente. Luego que ese rechazo es inminente, la próxima vez que nos acercamos al nivel, todo el mundo está pensando, ah bueno, voy a ir largo en ese nivel, pero están ignorando la tendencia principal y como están ignorando la tendencia principal, se perdieron su entrada corta en el nivel institucional superior 70-80 y luego el precio continúa a la baja. Luego cuando tenemos un quiebre de estructura por aquí arriba, tenemos nuestros retrocesos y nuestros respectivos retrocesos van tocando en los niveles que ya habíamos trazado con anterioridad, muchachos. Entonces ese es, digamos que por encima, ¿no? Por encima lo que viene siendo los niveles institucionales. Les recomiendo que vean el video que les dije ahorita. Ahora, la mayor mentira dentro de la teoría de soportes y resistencias es mientras más toques tenga un nivel, más fuerte o débil se hace ese nivel, ¿no? Muchas veces nos dicen, por lo menos, una gráfica como esta. Mientras más toques tenga el soporte, más fuerte se hace. Y mientras más toques tenga la resistencia, más débil se hace. Eso es totalmente mentira, bro. El que les diga eso les está mintiendo en su cara, puesto no sabe qué es lo que dice. Lo cierto es que mientras más toques, más crítico es el nivel. ¿Pero a qué nos referimos con crítico cuando estamos hablando dentro del apartado del trading? Es que tenemos una mayor cantidad de órdenes dentro del order flow, ¿sí? El segundo toque nos confirma el nivel y una vez que nos confirma ese nivel, o bien sea con un patrón de falso quiebre, con un swing high o con un swing low, o con un proceso de volatilidad, acumulación en ese punto, una subida de volumen y después un impulso de momentum, una vez que ese segundo toque se confirma de esa forma, ya sabemos que allí es un punto sensible de precio, ¿no? Algunas veces no hay segundos toques y eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Algunas veces simplemente el precio tocó y se fue. Listo, no volvió a regresar más nunca sino hasta dentro de 10 años más adelante, que es un ejemplo que por lo menos lo tengo acá abajo, ¿no? Fíjate que en esta grafiquita, esto es Apple, ¿no? Ya, vamos a sacar el pincel. No, fíjate que tenemos acá este toque. Yo voy a asumir, a pesar de que coloco aquí dos flechitas, esto para mí es un solo toque. O sea, a pesar de que hay uno y dos, eso para mí es un solo toque, puesto en el marco temporal que es diario, me gustaría ver como una separación mucho mayor, ¿no? Que esta. Así que voy a asumir esto como un solo toque. Y esto lo tocamos, a ver, ¿cuándo fue esto? Esto fue por acá en mayo, julio, julio. Eso fue en julio del 2018, ¿no? Y no regresamos hasta ese nivel sino hasta principios de 2019, ¿sí? Y este segundo toque es el que me confirma el nivel. Y fíjate que es una resistencia de ¿cuánto? 10 meses después. Bueno, no, 10 meses no. Y que 10 meses después, como si supiera el cálculo por ciento, ¿no? Pero ¿cuánto es? Estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 8 meses, ¿no? Más o menos como 8 meses, porque es como desde mayo, más bien el primer toque por acá, mayo, abril, por ahí, hasta diciembre, más o menos como unos 8 o 7 meses por allí. Es decir, no visitamos este nivel desde unos 7 u 8 meses antes, ¿sí? Y fíjate cómo respetó el nivel. Respetó el nivel. ¿Por qué? Pues eso es precio más tiempo, ¿sí? Higher time frame, que eso es las temporalidades mayores y los soportes y resistencias en temporalidades mayores son mucho mejores que las de lower time frame en gráficas de 4 horas, 1 hora, dependiendo del marco temporal que estés utilizando para especular, ¿no? Si estás trazando un soporte y resistencia en velas de 4 horas, pero estás especulando en velas diarias, ese soporte no te va a aguantar el coñazo de las velas diarias, ¿sí? Pero si estás trazando un soporte y resistencia en velas de 4 horas para especular en velas de 15 minutos, otra voz, puesto tu tendencia primaria viene siendo las de 4 horas, ¿cierto? Ahí ya, 4H. Viene siendo la de 4 horas para especular en velas de 15 minutos. Caso contrario, si tú estás trazando un soporte en velas de 4 horas, pero para especular en velas semanales, no tiene ningún tipo de sentido. Siempre es al revés, ¿no? El higher time frame arriba y el lower time frame abajo. Pero antes de continuar con esta gráfica, vamos a hablar acá. El nivel se hace presente en la mentalidad de los especuladores, ¿cierto? Una vez que nosotros tenemos ciertos toques, ya los especuladores ya ven ese nivel con anticipación y por lo menos en mi caso empezamos a razonar con respecto a ese nivel. Ok, ¿qué puede pasar una vez que nos acerquemos a ese nivel? ¿Cuáles son los fundamentales? Vamos a hablar con respecto a proyección de tiempo. ¿Cuánto tiempo puede ser desde la actualidad hasta ese nivel que pase? ¿Puede llegar de forma violenta? Magnitud, velocidad, cadencia, en qué tendencia estamos,
hay swing highs, hay swing lows, dónde está la volatilidad, estamos moviéndonos de forma violenta hacia ese nivel de precio, es algo que son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Un punto técnico es que preferiblemente los toques tengan equidistancia temporal. A mí me gustaría eso, ver una equidistancia. O sea, no te voy a decir, mira, a mí me gustaría ver una distancia de 20 días. No, o sea, simplemente me gustaría ver algo estéticamente agradable a nivel temporal al ojo, ¿no? No un toque uno atrás del otro, sino que pase un tiempito. Es que depende mucho de la gráfica. O sea, si estamos hablando de velas de 4 horas, es muy distinto al tiempo que puede pasar en velas mensuales. Velas mensuales pueden pasar años, velas de 4 horas pueden pasar 2, 3 días, ¿no? Puesto el marco temporal es distinto. Y todo lo anterior aplica mucho si el nivel es 100% institucional, ¿sí? Aquí, bueno, fíjate que aquí tenemos un tercer toque, ¿cierto? O yo lo asumiría como parte de este segundo toque, solamente que lo cruza. Y es que no hay perfección. Fíjate que acá también lo cruzamos, acá también lo cruzamos, acá también lo cruzamos, acá, bueno, acá creo que no lo cruza, ¿cierto? Pero son cosas, fíjate que acá tampoco hay perfección, no llegamos justo al nivel. Sí, pero son cosas que hay que tomar en consideración. Fíjate cuántos toques hay aquí. Uno, dos, tres. Esto es en velas diarias. Por lo menos estos dos yo lo asumiera como uno y este sería el tercero. Lo que pasa es que los marco para que tengan en consideración de que efectivamente esos son los toques. Y necesito un toque. Por lo menos fíjate acá, ¿no? Acá no hay toque. Sí, en este punto que estoy rodeando acá con el mouse, casi en el centro de la gráfica. No hay toque allí. Sí, pero en cambio, fíjate acá sí hay toque. Aquí hay múltiples toques. Múltiples días tocaron uno tras el otro. ¿Y qué es eso? Volatilidad. Y fíjate esta vela roja que está aquí gigante, momentum. ¿Cierto? Fíjate otra vez, llegamos hasta ese nivel, volatilidad. ¿Qué es esto? Momentum. Aquí, volatilidad, volatilidad. Eso es lo que quiero ver yo. Volatilidad. Dentro de esos puntos de toque, volatilidad para colocarme operativa, previo momentum, post volatilidad. Existen niveles de precio implícitos y explícitos. Sí, los niveles de precio implícitos son las aperturas, cierres altos y bajos en velas anuales, mensuales, semanales, diarias, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, dependiendo de las gráficas que estés utilizando. Fíjate esto acá, ¿no? Esta es la imagen que teníamos arriba. Fíjate que yo marco acá 1 de enero del 2019 la apertura anual. Esa es la apertura anual, ese es un soporte intrínseco de precio, ¿sí? Esa es la apertura anual. Vamos a esta otra gráfica. Fíjate las aperturas semanales del mes de enero, ¿no? Estas líneas verticales a la baja son las semanas o son cuando abre la semana. Aquí tenemos 1 de enero, 7 de enero, 14 de enero, 21 de enero y por acá, ¿qué? 21, 27, 28 de enero, ¿no? Debería ser esa última semana de enero. Pero fíjate que ahí marco cuando es el día. Marco verticalmente cuando es el día y luego marco horizontalmente cuando es exactamente a nivel de precio cuando es la apertura, ¿no? Entonces vamos para acá, allá, esto no era. Vamos a sacar el pincel para dar esta explicación. Fíjate que acá abrió. Vertical es tiempo, horizontal es precio. ¿Sí? Fíjate que ahí abrió. La semana, o esa es la apertura anual también, ¿no? Pues esto es el 1 de enero del 2019 en el euro dólar. Gráficas de 15 minutos para que se vea de esta forma. Fíjate que luego que abre la segunda semana en este nivel, aquí tengo tiempo, ¿no? Y aquí tengo precio, hacia acá, horizontal. Fíjate que una vez que abre la segunda semana, cuando nos acercamos al nivel de precio de la apertura semanal, de la semana anterior, ¿cierto? Fíjate cómo el precio tiene una confluencia. Ahí hay una confluencia de precio, hay volatilidad, ¿sí? Pues esos son niveles importantes. Ya la lección siguiente vamos a hablar de por qué es importante a nivel a nivel de modelos asesores de mercado, porque ellos buscan esos puntos, ¿no? Ya vamos a hablar de eso en la semana siguiente, pero en la lección siguiente. Pero por ahora quiero que efectivamente en su gráfica lo que van a empezar a hacer es no solamente van a empezar a trazar líneas horizontales, sino también vamos a empezar a trazar líneas verticales, marcando aperturas semanales, aperturas diarias y aperturas mensuales, aperturas anuales también, ¿no? Fíjate cómo el precio vuelve a la apertura de esta semana. ¿Qué tenemos allí? Rechazo. Vuelve a la apertura, consolidación debajo de la resistencia, quiebre. Luego que volvemos a este nivel, ¿cierto? Fíjate que este nivel es la apertura de la semana
número 1 de enero, de la primera semana de enero, y que hay en ese nivel consolidación, y es en ese mismo nivel en el que abre la tercera semana de enero, bajo el mismo nivel de precio, el nivel de los 1.14710. No es un nivel institucional, pero es la apertura semanal. Sería buenísimo que coincidiera con un nivel institucional, pero como lo dije antes, la bursatilidad no es perfecta, ¿no? Fíjate lo que sucede en la apertura de la cuarta y última semana de enero. Tenemos acá todo este proceso volátil y luego el proceso volátil, una expansión al alza. Son niveles sensibles. Lo que quiero que primero nos fijemos es que estos son niveles sensibles, son niveles que generan un roce, ¿sí? Son niveles que generan fricción entre especuladores, tanto institucionales como nosotros los pequeños especuladores, mejor conocidos en los bajos fondos como retailers. Es algo que debemos tomar en consideración, ¿no? Vamos con la gráfica anterior. Esto es en el eurodólar, solamente que estos son las aperturas diarias del mes de febrero, ¿sí? A ver, vamos a sacar acá el pincelito. Fíjate que acá abre el primer día. Esto debería ser un lunes, esto debería ser martes, miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? Fíjate que allí abrió la semana. Se supone que ya sabemos cómo identificar la tendencia, se supone que ya sabemos cuál es una tendencia alcista, cuál es una tendencia bajista. Si eso es así, y ya yo sé que la tendencia es bajista, yo lo que voy a hacer es yo lo que voy a hacer es vender exclusivamente, vender las aperturas diarias. Eso es lo que voy a hacer. Si la tendencia es netamente bajista, con magnitud, velocidad y cadencia bajista, si eso es así, yo lo que voy a hacer es vender las aperturas diarias mercado Forex, ¿no? Fíjate acá. Acá tengo en el lunes la apertura diaria y tengo el retroceso, ¿cierto? Una vez que tengo ese retroceso hacia la apertura diaria, fallé en alcanzar ese retroceso, short, págata. Después volvemos otra vez al alza, apertura del día martes, fallé otra vez en alcanzar ese retroceso, volví a bajar. Fíjate que cada vez que hay una apertura, no cruzamos la apertura. En ningún momento, desde la semana del 4 de febrero hasta el 8 de febrero, 10 de febrero más o menos, no hubo ocasión en la que cruzásemos por la parte de arriba la apertura semanal. O la apertura de ese día, ni siquiera. Era la apertura diaria. Solamente fue acá el día viernes y fíjate como un rechazo con un patrón de falso quiebre, una vela de un swing high allí y después un retroceso completamente bajista, ¿no? Entonces es importante saber cuáles son estos días, pues estos son niveles que crean confluencia, son niveles que crean confluencia crítica de volatilidad. Ya hay patrón, ya vamos a hablar de los patrones de entrada, ¿no? Efectivamente, cuándo entrar y cuándo no entrar al mercado, o cómo entra el criptopana, ¿no? Todo esto es cómo entra el criptopana al mercado, cómo no entra el criptopana al mercado, cómo identificamos una tendencia, cómo no identificamos una tendencia. Todo es el punto de vista del criptopana. Nada de esto es obligado para ustedes, obviamente, ustedes lo ponen en práctica si efectivamente sienten que tiene algo de validez y valor. Si eso es así, entonces tener en consideración cuándo abre el mes, cuándo abre cada semana y cuándo abre cada día y cuándo cierra cada uno de ellos también es algo importante, ¿no? Puesto lo que queremos hacer en este tipo de casos es vender, porque esto estamos en una tendencia bajista, ¿no? Vender las aperturas, ¿sí? Y también vender los cierres semanales, o los cierres diarios del día anterior, de las jornadas anteriores, también los quiero vender, puesto ya yo sé que la tendencia es bajista, yo sé que hay momentum bajista, y yo sé cómo identificar el momentum en velas mayores, aquí estamos en velas de 1 hora, entonces ya sabemos cómo movernos en este tipo de gráficas, muchachos. Existen niveles implícitos y explícitos de precio. Ahora vamos con los niveles explícitos, que son simplemente niveles de retrocesos conformados por swing de precio, ¿no? Fíjate que acá, esta misma gráfica, solamente que en rojo tenemos los niveles explícitos y en negro tenemos los niveles implícitos, los niveles temporales, ¿no? Aquí ya estamos uniendo teoría de precio y tiempo. Acá, fíjate que esta es la apertura, ¿sí? Apertura diaria, ¿no? A de apertura diaria. Y fíjate que trazo esta pequeña resistencia allí, ¿cierto? ¿Por qué la marco en rojo? Pues eso es un nivel implícito, porque no está hecho en un marco temporal, no está hecho en un punto de tiempo relativamente importante, entre comillas, para el precio, sino que está hecho vamos a llamarlo así, está hecho en la nada, ¿no? Ese nivel de precio se hizo en la nada. Y fíjate que el precio lo que hizo fue cruzar un nivel institucional, 1.1450, aquí está,
1.1450, yo marqué fue el nivel exacto de retroceso, pero el nivel institucional es este, 1.1450. Cruzamos ese nivel, fallamos en llegar a la apertura diaria, obviamente que eso es un short, eso es un short de base. Sí, más o menos lo que pasó acá. Fíjate que aquí tenemos un rechazo de la parte inferior. ¿Qué es ese rechazo? Ese rechazo se presenta en forma de swing low y después del swing low tenemos un swing high y este swing high me está coincidiendo a mí con qué? Con la apertura diaria del día martes. Sí, obviamente que esto es otro short, ¿cierto? Y si eso es otro short, aquí tenemos el cruce del swing low. Como tenemos un cruce del swing low, se me confirma el momentum. El swing low de la semana anterior, el del día anterior, perdón, se me confirma el momentum. Cualquier retroceso que ocurra luego del cruce y cierre por debajo de ese swing low, yo lo voy a vender. Y por eso aquí se me conforma este señor justo por encima. Ah, no, no es un nivel institucional. Pensé que era un nivel institucional. Sería buenísimo que hubiese sido un nivel institucional, pero no, no lo es. No siempre ocurre, ¿no? El nivel institucional está mucho más por debajo. Pero tenemos ese swing low, ese swing high que se conforma en ese nivel. Aquí yo no hubiese entrado, no les voy a mentir tan descaradamente y decirle, mire, yo hubiese entrado aquí, hubiese entrado aquí, hubiese entrado en todos lados. No, no les voy a mentir tan descaradamente. Yo no hubiese entrado allí por el simple hecho que no tenía proceso de entrada. Inclusive hay un swing high, ¿cierto? Y a pesar de que hay un swing high, yo pude haber colocado mi operativa por aquí abajo, ya el movimiento era muy avanzado, muy evolucionado y simplemente no me gustaba eso, ¿no? Fíjate que acá tenemos otra vez el nivel explícito de precio, ¿no? Casi cerca del nivel institucional 1.14, cerquita, cerquita, cerquita. Aquí tenemos la apertura diaria del día miércoles, ¿cierto? Fíjate cómo el precio se va moviendo entre esos niveles. Ahora en la parte inferior, el fin de la semana, ¿cierto? Porque ya esto es jueves y esto de que tenemos por acá es viernes. Aquí tenemos rebotillo, rebotillo y rebotillo, ¿cierto? ¿De qué nivel? Nivel institucional 1.1320. 1320, ¿cierto? Ese es un nivel institucional y fíjate cómo tenemos rebotillos allí. ¿Yo hubiese comprado este soporte? No, no hubiese comprado este soporte. ¿Por qué no lo hubiese comprado? Pues esto es una tendencia bajista y si estamos hablando de alta probabilidad, voy a poner aquí una A y una P, si estamos hablando de alta probabilidad, entonces queremos estar a favor de la tendencia porque como ya sabemos, la tendencia es la única amiga que te paga por estar con ella. Y por último, brother, si te cuesta definir un nivel, no lo busques. No busques un nivel donde no lo hay. No digas, bueno, esta vaina parece aquí como un soporte y esto aquí parece como una resistencia. No, los más fáciles de marcar son los soportes y resistencias implícitos, perdón, que son los soportes y resistencias temporales. Posteriormente vamos a ver cuáles son efectivamente las configuraciones tiempo-precio para poder entablar una buena relación bursátil. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si efectivamente te gustó, considera suscribirte y darle durísimo a ese pulgar arriba. Cualquier duda me la dejas abajo en los comentarios y si no me escribes por Telegram. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. El Criptopana, sin ya más nada que agregar, se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao.